El tema de hoy, una voz que protege. Esto como parte de la serie Guía Espiritual. La lectura recomendada, vamos a estar viendo Juan capítulo 10. Primero que nada, hijos de Dios, decirles en esta mañana que es importante que nosotros seamos guiados cuando enfrentemos situaciones en el mundo. Es importante que usted y yo recibamos también una formación y nos instruyan para poder evitar o superar las trampas que se presentan en el camino, porque somos como ovejas y estamos expuestos al engaño, más aún cuando no sabemos diferenciar la voz de Dios de la voz de los hombres, de la voz del enemigo, de la voz del mundo. Por eso el Señor Jesús identificó un problema que aún sigue vigente, y es que hay muchos hijos de Dios que están confundidos, y llega momentos en nuestras vidas que nos confundimos, estamos desorientados, podemos estar perdidos, porque es posible que no tengamos al pastor, es posible que no tengamos una guía y no podemos discernir la voz de Dios y seguimos desprotegidos. Pero entonces la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cómo distinguir la voz de Dios? ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Vamos a leer Mateo 9:36. Busquemos en la palabra de Dios Mateo 9:36. Cada uno de ustedes en sus Biblias, hagamos ese honor y tengamos ese privilegio de poder leer su palabra en Mateo 9:36. Dice así. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús vio la gran cantidad de gente que le seguía en cada uno de sus pasos. Jesús sintió compasión por ellas. Jesús identificó el problema para nosotros. Él identificó que hay mucha gente confundida, que hay mucha gente que necesita orientación y que, por supuesto, no tenía quien le defendiera, no tenía quien le orientara, estaban desamparadas. El Señor Jesús dice: parecen que no tienen pastor. Ese es un problema que actualmente se vive en la sociedad. Lastimosamente, a pesar de que hay muchos hijos de Dios que le sirven, que dicen ser pastor, muchos estamos allí errando, estamos fallando en cómo estamos guiando a las ovejas. Pero para poder distinguir la voz de Dios de la voz de otra voz, hay que conocer al buen pastor. Esto no se trata simplemente de tener buen oído. Hay que conocer el carácter de Cristo, la mentalidad de Cristo, los atributos de Dios, para saber de quién viene la voz. Cuando leemos Juan capítulo 10, vamos a irnos a Juan capítulo 10, cada uno de nosotros. Cuando leemos Juan capítulo 10, queda claro que el Señor Jesucristo es el pastor de las ovejas. Juan capítulo 10 nos dice que el Señor Jesucristo es el pastor de las ovejas. Él es nuestro pastor, nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros y que ahora pone su cuerpo para protegernos del mal. Él pone su cuerpo, que es la iglesia, para
protegernos. Dice Juan 10:11. Ustedes lean Juan 10:11, dice así. Dice Juan 10, versículo, vamos a leer desde el 1. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Él es el que da la vida por las ovejas. Juan 10, versículo 11. ¿Sí? Cuando Cristo mora en el corazón de alguien, el único interés de Cristo en el corazón, por eso dice la palabra, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Quiere decir que Cristo mora en las personas, en el corazón, y se expresa de esa manera como Cristo y se presenta. El único interés de Cristo, del Señor Jesucristo, es dedicar su vida para brindar la protección de Dios a las almas. Presentar una persona que se llame pastor, que se llame guía espiritual, que se llame ministro, que se llame apóstol, bueno, etcétera, etcétera. El único interés que tiene esa persona y que usted puede discernir en ella, el único interés es proteger la vida de sus ovejas, proteger las almas. Ese es el único interés por medio del cual se deriva todas las intenciones del corazón. Muchas personas que dicen ser del cuerpo de Cristo, que dicen ser pastor, no buscan el bienestar del cuerpo, que es la iglesia, sino que sacan provecho de ella, buscando un interés personal y egoísta. Por eso usted y yo tenemos que aprender a discernir en la persona cuáles son las intenciones, cuál es el interés real, porque aquellos falsos pastores, falsos guías, no están interesados en proteger a las ovejas, porque ponen condiciones para cuidarlas, pero cuando llega el peligro, las dejan solas, desamparadas, y no quieren hacerse cargos de ellas, no quieren hacerse cargo, no quieren proteger la vida. Vamos a leer ahí mismo, continuando, estábamos en Juan 11, vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 12, habíamos leído Juan capítulo 10, versículo 11, y seguimos la lectura, dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que aquí es claro que para usted saber cuál es la voz de Dios, para usted poder discernir el pastor, tenemos que conocer al Señor Jesucristo de manera personal y tenemos que poder, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios, que nos dé discernimiento para saber cuáles son las intenciones o cuál es el interés de aquella persona, cuál es el interés del guía, del pastor realmente, de la persona que Dios ha puesto en nuestras vidas. Uno sabe qué es cuando sabe realmente que le está buscando para protegerle. ¿Listo? Así que el que tiene al buen pastor en su corazón, que es el Señor Jesucristo,
Es aquel ministro en el cuerpo de Cristo que está interesado en ayudarte a conocer lo que es Dios para que tu vida esté protegida. Está atento a lo que te está pasando y te acompaña en las circunstancias, sean buenas o sean malas. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, leamos todos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Dice así: como somos apóstoles de Cristo, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces hay un amor por las almas, cuando realmente el pastor es ese pastor que viene de Dios. Él tiene un interés en las almas y ama las almas. Aquí se da a conocer por medio de la palabra de Dios que los apóstoles eran pastores, eran tiernos, dice, con ternura a sus propios hijos, porque son hijos espirituales. Te tratan como hijo espiritual, no como un producto, no como alguien que se le puede sacar provecho, sino que los cuida, los protege, los lleva con amor. Porque dice aquí, porque has llegado a sernos muy queridos. Sí, nosotros sabemos quién nos trata con amor. Nosotros sabemos quién o qué interés tiene la persona. No es muy difícil saberlo. Tenemos que simplemente prestar atención. Realmente prestar atención. ¿Cierto? Eso lo podemos encontrar allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Ustedes lo pueden leer y comprobar. A continuación, para terminar, voy a leerles 3 versículos que nos van a ayudar a entender un poco más el tema. Dice así la palabra de Dios en Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Busquemos todos Juan, capítulo 21. Marcos, Lucas, Juan, y leamos juntos. Dice así. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió el Señor: tú sabes, le respondió al Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí se demuestra una vez más que para usted poder diferenciar la voz de Dios, el buen pastor, en el corazón de las personas, de tu guía, de tu pastor en la congregación, de tu ministro, es una persona que te trata con amor, con cariño, y que verdaderamente las intenciones son puras, de que tiene a Cristo en su corazón y que ama a Cristo también. Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 28 también, para que
redondeemos un poco. Dice así: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Sí? Tiene cuidado de las ovejas. Entonces, cuando yo no tengo que estar atentos tanto al mensaje muchas veces, porque el mensaje es el que está en la palabra de Dios, pero ustedes saben muy bien que mucha gente utiliza las escrituras para sacar provecho de la persona. Pero usted y yo sabemos quién nos trata con ternura. Usted y yo sabemos quién cuida realmente de nosotros, que es el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios nos mostrará y nos va mostrando realmente quién es quién, ¿de acuerdo? Y por último, Ezequiel 34:10 dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Esto quiere decir que hay muchos pastores que no apacientan a las ovejas, sino que se apacientan a sí mismos. Quiere decir que buscan su propio cuidado, buscan su propia satisfacción, y no, en realidad no ponen su vida por las ovejas. Es muy sencillo, por eso el tema de hoy, una voz que protege. Cuando yo quiero discernir la voz de Dios, encuentro protección real, encuentro cuidado a mi vida, ¿cierto? Encuentro que el pastor de las ovejas, el buen pastor, que es el Señor Jesucristo, realmente el Espíritu Santo de Dios, me muestra que me está protegiendo, que protege mi vida, que me ayuda, que busca un interés genuino de protección. Entonces es una voz que protege. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.